Hola, ¿cómo están? Soy Diana Cover y estamos aquí en Te Queremos Escuchar, by Mundo Ejecutivo, y con el gran gusto de presentarles a Jack Zurasky, sí, gran empresario de México y además especialista en todo el sector de hospitalidad y restaurantes, y además gran promotor e innovador de lo que es turismo en México. Jack, muy bienvenido. Hola Diana, muchas gracias. Cuéntanos un poco de quién eres y cómo llegas a tener esta gran impacto, innovación y además experiencia en todo lo que es el mundo de la hospitalidad en México. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. Yo soy de formación abogado, pero la vida te va llevando por diferentes caminos y tengo más de 20 años dedicándome al mundo restaurantero, al mundo de la gastronomía, el cual es un mundo muy apasionante. Es de alguna manera el servir se convierte en una pasión. El servicio engrandece, no envilece. Y de alguna manera creo que siempre alrededor de una mesa se celebran las cosas más bonitas. Las amistades, las familias, los cumpleaños. Realmente es la manera de socializar y convivir, siempre se da alrededor de una mesa. Y qué mejor que con una buena comida. De alguna manera la vida me fue llevando a este mundo tan apasionante y uno ha aprendido muchísimo del mundo gastronómico y lo que hay a su alrededor. Y de alguna manera quisiéramos tocar varios temas el día de hoy, como es la parte de innovación, el tema de pospandemia, el tema hacia dónde va el mercado restaurantero y el mundo de la hospitalidad. Y bueno, pues aquí estamos. Me parece que tenemos mucho que abarcar y además empecemos entonces, Claro. Porque esto del pasado, uno bien dice Santayana, el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Entonces a mí me parece que Jack, siendo este gran innovador y además eres bien un maverick, diría yo, en el mundo de la hotelería y del restaurante, y además siempre traes nuevas ideas desde el extranjero además. ¿Qué pasó, Jack? ¿Qué pasó después del COVID? ¿Qué le pasó a la industria del restaurante y tú cómo lo viviste? Danos un pequeño resumen de cómo fue. Bueno, de alguna manera todo mundo vivimos esta pandemia y creo que todos fuimos perjudicados, pero creo que el gremio restaurantero fue uno de los más golpeados. Sin duda. Les quisiera dar un poquito de Big Data sin aburrirlos. Creo que tenemos alrededor de 600,000 unidades, que son desde una fondita, un changarrito, hasta los restaurantes de alta gama. Es el segundo mayor empleador después del gobierno, con alrededor de 2.2 millones de personas trabajando para la industria de manera directa, no hablar de los indirectas. Y de alguna manera hay un dato bien importante. Creo que el 55% de la gente que trabaja en los restaurantes son mujeres. Y de ese 55% estamos hablando que alrededor de ese 40% son mujeres cabeza de familia. En el momento que los restaurantes cierran, obviamente los meseros y los colaboradores que trabajan en el gremio pues se ven muy perjudicados en salario y en propinas. Y en ese momento viene el momento de sacar el ingenio y reinventarse. Cuando sucede todo esto, la gente pensó, va a ser 1 mes, 2 meses, pero realmente estuvimos cerrados casi 5 meses y medio, en los cuales pues obviamente hubo el delivery, la entrega a domicilio, pero nos dimos a la tarea, un grupo de restauranteros, de juntar despensas, de ayudar a todo este gremio, de poderlo ayudar. Y creo que en el pasado el gremio era un gremio muy dividido. Y a raíz de la pandemia ayudó a que el gremio se empezara a unir. ¿Qué lecciones nos puede traer la pandemia? ¿Qué lecciones nos trajo? Primero que nada, bueno, como cualquier guerra
pandemia es que, primero que nada, no hay nada seguro. Y por otra parte, la posibilidad de reinvención que podemos tener como seres humanos y como industria. De alguna manera, muchos restaurantes cerraron y no pudieron sobrevivir, y algunos otros se fortalecieron y salieron hacia adelante. Obviamente, la recuperación económica no se ha dado del todo. Realmente, mucha de la industria dice que ya están a ventas del 2019 y no es real, porque tienes 2 años de inflación de 7-8%, entonces, y el incremento de precios, pues realmente estás a un 80% de lo que era. Pero creo que de alguna manera se está reconvirtiendo la industria en cosas diferentes. Y sobre todo, hablemos de la industria del lujo. Creo que el lujo, como era hace 30 años, que eran pues las perlas de caviar y un kilo de trufa, manteles largos, guante blanco. Creo que el lujo se ha transformado. El lujo siempre va a ser lujo, pero el lujo se ha transformado en el sentido de que es mucho más minimalista, mucho más sustentable. Hoy en día el lujo es saber la trazabilidad de lo que estás comiendo, desde en dónde es la pesca, cómo se pesca, cómo se trata el animal. Hay lugares en donde ya puedes comerte un pescado y te dice la hora a la hora que fue pescado. Y creo que de alguna manera ese es el nuevo lujo. El nuevo lujo es la sustentabilidad, de dónde viene el producto, la trazabilidad, que la fruta, la verdura, el pescado, la carne sean con mejores prácticas. Y además me parece, Jack, que también tiene que ver con que la persona quiere estar como más involucrada. Es como si las nuevas generaciones no estuviesen únicamente en este plano de dame, sino quiero ser parte de la experiencia. Claro. De alguna manera hoy en día la gente quiere sentarse en la mesa del chef, cómo cocina, de dónde viene el producto, hacia dónde va. No tiene que ser el lujo y los lugares, en pocas palabras, con oro o plata. Exacto. Al contrario, es mucho más minimal. De alguna manera el lujo se está transformando y creo que las nuevas generaciones es lo que están buscando, ¿no? Yo creo que las experiencias. Hoy en día la gente busca una experiencia alrededor de la mesa, que siempre la mesa va a ser un lugar de convivencia y suceden muchas cosas ahí, pero quiere una experiencia en todos los sentidos, ¿no? Olfativa, de gusto, de servicio, de personalización, o sea, que de alguna manera todo sea personalizado, y creo que hacia allá va la industria, ¿no? No, y además hay que saber, hay que entender que tú, desde estos 20 años no son cualquier 20 años, quiero resaltar que Jack es dueño del grupo, ¿no?, que tiene a Tori Kumoto pescaderos, sí. Pescaderos. Y la verdad, lugares en donde esto no es nada más la teoría que tú estás poniendo en la mesa, estás dando la experiencia con la teoría y con la experiencia de cómo se tiene que hacer. Vamos, tú me has contado, ¿no?, de que claro, hay ciertos pescados que tú vas y los compras en Los Ángeles como para traerlos acá y tener esta experiencia de frescura y de innovación en lo que también es el gusto, la experiencia del paladar, que antes, casi como el psicoanálisis, era únicamente, ¿no?, para unos cuantos élite. Hoy me parece que el público en general está mucho más involucrado en querer ser parte de este mercado de lujo. No, y además se ha educado. O sea, el paladar. O sea, no quiere decir, de alguna manera la gente hoy es mucho más exigente. La gente quiere probar nuevas cosas y tener nuevas experiencias y vivir cosas nuevas. Y yo creo que el mercado se ha transformado. Y creo que la gente se ha vuelto mucho más foodie, mucho más hacia la comida, mucho más hacia la experiencia y además, como dices tú, a la calidad. Hoy la gente apuesta por la calidad de los productos, no nada más es ir a comer rico, pero quieren saber
un poco más, ¿no? Vivir toda la experiencia completa, que es ese 360 grados desde el recibimiento, el servicio, el alimento, de dónde viene, a dónde va, a probar cosas nuevas. Creo que hacia eso va el mercado en general, ¿no? Fíjate qué interesante, porque yo me acuerdo que yo de chica, ¿no? Pero de joven, me acuerdo haber leído un artículo en donde decía que la primera razón por la que uno visitaba un restaurante era primero el servicio, ¿no? La calidad del servicio, luego la comida y luego el precio. Hoy en día eso es distinto. Sí, yo creo que la gente hoy en día va por un concepto. Un concepto. ¿No? Yo creo que la gente hoy en día se fija mucho en el concepto, ¿no? El concepto, la atmósfera, a dónde estás viviendo, qué estás viviendo, quién va a ver gente y ser visto, por una parte, la parte concepto, va por la parte culinaria. Hoy la parte culinaria es un factor fundamental. Yo creo que otro plus es el servicio. Y por otra parte, creo que la gente en el precio se fija después, ¿no? En cierto tipo de restaurantes de alta gama, ¿no? Obviamente el precio en algunos otros no importa, pero por ejemplo, puedes irte a comer la mejor torta de chilaquil o puedes ir el mejor taco de carnitas, y la experiencia es el servicio, el sabor, la calidad y lo que estás viviendo alrededor, ¿no? No necesariamente tiene que ser el lugar de lujo o el servicio de lujo, pero de alguna manera quieren probar cosas nuevas, ¿no? Y vivir una experiencia distinta. Oye, Jack, y esta nueva tendencia después de la crisis de la pandemia, esta nueva tendencia, ¿cómo además se consolida con la parte, digamos, de la digitalización? Porque me imagino que esto tiene que ver. Tú hablabas hace rato del delivery. Y el delivery, yo me acuerdo que tú, hiciste inmediatamente un cambio brutal en Valle de Bravo, en Acapulco, para poder servir a tus comensales de un servicio a la que estaban muy acostumbrados. Te moviste como águila en el cielo, ¿no? Pero eso se necesitaba también consolidar con algo que tenía que ver con digitalización, con el Big Data. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Cómo lo estás aplicando tú? Claro, mira, yo creo que en el momento de la pandemia, yo creo que el delivery empezó a crecer ese canal. Era un canal muy pequeño. Yo creo que si lo haces en un 100% de las ventas, simbolizaba un 5%. Por el momento que se cerró, el delivery era el 100% de la venta. Obviamente creció. Y ese canal llegó para quedarse. De alguna manera mucha gente empezó a cocinar en casa, pero se empezó a dar cuenta que cocinar en casa muchas veces es más caro que pedir la comida de fuera. Porque cuando vas al súper se te antoja esto y el otro, y el jitomate y la carne, y te das cuenta que pues al fin y al cabo llenas el refrigerador, y en ciertos segmentos es mucho más barato pedir delivery. Obviamente cuando se abre y hay una apertura, y no es que acabe el COVID, sino se transforma y ya hay una apertura, obviamente el canal baja, pero es un canal que ya existe y que va a perdurar. Obviamente hoy en día esa data que genera el delivery y hacia dónde va el mercado va hacia el análisis de datos. Claro. Hoy en día podemos decir, oye, pero ¿cómo van a servir los datos en un restaurante? ¿De qué te pueden servir? Hoy en día eso es lo que te va a dar el distintivo. Y la industria va a ir encaminada en los próximos años, y ya es a la personalización del servicio. ¿Cómo es eso? Quiere decir, hoy en día ya hay sistemas de cámaras que te puede reconocer facialmente cuando tú llegas al restaurante. Y eso puede ser traducido que en una tablet del mesero venga tu nombre, tu fecha de cumpleaños, qué bebida tomaste la última vez, cuál es tu plato favorito, cuáles son tus alergias, qué te gusta, cuál es tu alergia, tal y tal. Entonces, de alguna manera, todos nos queremos sentir como príncipes, claro, como reyes, sí, que te traten como rey. Y de alguna manera esa personalización, oye, yo no como cebolla, o a mí me gusta bien cocido el término de la carne. En el momento que hay esa personalización del servicio y la persona te habla, te llama por tu nombre y te atiende, creo que esa es la tendencia que nos va a dar
primero que nada, que el comensal se sienta distinto y te sientas apapachado. Independientemente de eso, te va a decir cuándo regresaste, si es un cliente potencial, cuánto gastó, cuánto comió, etcétera, etcétera. Y eso, aunado a las redes sociales, porque hoy en día, pues, Facebook, Instagram, cualquier red social, TikTok, de alguna manera, hacia ahí va todo. Ahí te va a decir, por ejemplo, sabe que a ti te gusta la comida italiana. Entonces te va a estar mandando información sobre los restaurantes de comida italiana. Creo que de alguna manera no hay que subestimar, y creo que ese no es el futuro, sino ya está siendo el presente, y creo que es una herramienta muy importante que va a ser utilizada y es utilizada ya por la industria, y que nos va a llevar a tener una profesionalización del servicio. Punto. Y creo que eso, a esa es la tendencia. Y el que no se suba al barco, ese barco... si siguen sin ellos. Exactamente. Yo creo que hacia allá va el mercado de la experiencia, de lujo, de la trazabilidad de los productos. Creo que es un 360, ¿no? Y hay un detalle que me gustaría comentar, aunado a esto, que creo que hay a raíz de la pandemia, la Ciudad de México, por ejemplo, se convirtió en un gran destino turístico, pero no de corta estancia, no de venir a visitar por un fin de semana, sino llegar a una cantidad de gente de todas partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica, en donde se dieron cuenta de lo maravilloso que es nuestro país, y se quedaron ya a vivir, porque el trabajo hoy en día, con el teletrabajo y las plataformas, ya está viviendo una cantidad de extranjeros importantísima. Hoy en día se ve la tendencia en muchos restaurantes, en diferentes zonas, en Roma, en Condesa, en La Juárez, en donde se ve una cantidad muy importante de extranjeros. Hubo que hacer más menús en inglés, tener meseros más profesionalizados para atender a este nuevo segmento de mercado que venía de trabajo o convenciones en el pasado. Hoy en día tenemos una serie de gente que está migrando a la Ciudad de México y que está viendo la riqueza culinaria que tenemos, ¿no? Y no nada más la culinaria, a mí me parece, y vamos, uno que, ¿no? que viaja a su propio país, ¿no? Cuando la verdad, la hospitalidad en México sigue siendo, ¿no? La hospitalidad de los restaurantes, la calidad del servicio de los meseros, ¿no? El entendimiento de lo que es el servicio al cliente, a mí me parece que aún atrae muchísimo. Yo, la verdad, en ningún otro país vivo la experiencia de ir a un restaurante con esto que tú dices, este apapacho, ¿no? Este maternaje casi de lo que puede dar el mexicano en los restaurantes. Y no hablo nada más de los buenos, estoy hablando que, vamos, como tú dices, la torta de la esquina ¿no? del Puente de la Condesa, en donde todo el mundo va, sé que Luis David va a eso muchísimo, y dices, no, es que la calidad humana sigue estando muy... Y yo no sé si después de la crisis, además hubo una gratitud distinta, una gratitud por volver a vivir, por volver a servir, por volver a estar en este mundo en el que uno tiene que intercambiar, ¿sí? el servicio con el otro para poder tener un bienestar y luego un bien ser. Claro, concuerdo completamente contigo. Hay una cosa bien importante ahorita que dices. Yo creo que, a diferencia de muchos países del mundo, el mesero, por ejemplo, la gente que está en el servicio, es gente que está de paso. Uh-huh. O sea, es el estudiante, sí, etcétera, etcétera, que está juntando unas monedas para ayudarse con... En cambio, en México es una profesión. Sí. Y es un oficio. Y la gente que es mesero, son colaboradores en cocina, se desarrollan y crecen dentro de ese ámbito de la hospitalidad. Y es gente que ama servir al otro. Uh-huh. Y hacen su modo de vida y con eso llevan alimento a sus casas, pero es un oficio que les gusta y se quedan durante muchos, muchos años. Creo que esa es la diferencia de muchos otros lugares del mundo, que el oficio lo toman propio y lo hacen muchos años y no están de paso, y saben que con eso llevan el sustento a su familia, independientemente del carisma
que tiene de alguna manera el mexicano. Hay un detalle ahí importante, aparte de la parte de servicio, ¿no? O sea, ahí creo que eso nos diferencia de otras partes del mundo, pero de alguna manera creo que así va a ser y no va a cambiar, ¿no? El carisma y esa profesión no va a ir a ningún lado, ¿no? Que eso es lo diferencia de cualquier otro lugar. Sin duda. Y ahora que estábamos hablando de esta parte de la digitalización, ¿cómo ha sido la aceptación del personal en el turismo, vamos, en el sector turismo, sector gastronómico, de esto, ¿no? De esta, vamos, de este TI, de esta digitalización? ¿Cómo lo toman? ¿Ha sido difícil? Tú como empresario, ¿cómo lo has vivido? Sí, claro, al principio en ciertos segmentos hay una reticencia hacia lo nuevo. Pero quiero decirles una cosa bien importante. Todo el mundo nos acostumbramos a ir a un restaurante y tomarle la foto al QR para ver el menú. Eso ya se acabó. La gente hoy en día quiere el menú impreso. Ay, qué bueno que lo dices, porque yo siempre lo pido y me siento así como anciana pidiéndolo. Dicen, oye, el papel, no sé qué, pero de alguna manera la gente quiere regresar a lo de antes. Sí, ¿no? compartir lo que hay. Exactamente. Entonces creo que esos son tendencias y cosas que nunca, que estamos regresando a como era la vida y va a seguir haciendo así, porque el mismo comensal lo pide. Sí. O sea, ya no quiere ver el QR, ¿no? O sea, quiere la experiencia de tocar el papel y ver el menú. Entonces, y la parte del TI, de alguna manera, pues sí van a tener que ir acostumbrando porque esa es la tendencia hacia el futuro y así va a ser. Obviamente, pues hay que enseñarles, ¿no? Y hay que enseñarles cómo funciona, que es algo, pero les va a dar herramientas de venta también, de cómo hacer una venta dirigida, ¿no? Sobre todo lo que quiere el cliente y lo que quiere el restaurante, ¿no? Meter un nuevo platillo, ofrecer nuevas cosas, nuevos cócteles. O sea, a lo mejor regresar como ¿no? a estos partes donde me acuerdo, ¿no? De repente no había como el menú en la pared, o ¿no? Te traían como, claro. ¿no? Algo que también haga haga como una interacción entre la mesa, entre el chef, ¿no? Que salga el chef. Creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado de no tampoco perder estos conectes, estos vínculos que uno tenía con el menú, con el mesero que te explica, con el QR está todo muy bien, pero sigue, yo lo siento como un poco frío, despersonalizado. Y claro que en el teléfono también puedes hablar del menú y puedes decir, ¿no? Pero hay algo del menú que llama mucho la atención. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál sigue siendo el reto, Jack? Pues como para finalizar, ¿cuál sigue siendo el reto para la industria desde tu punto de vista? Bueno, obviamente la recuperación sin duda económica es una cosa importante. El siguiente reto es que se va a poner un poco complicado es el tema de la inflación. Obviamente, pues el restaurante no va a poder trasladar los precios al ritmo que están subiendo las cosas. De alguna otra manera la escasez de producto, que es un hecho, la interrupción de las cadenas de suministro, conseguir buen producto, la carne. Yo creo que eso siempre va a ser un reto, seguir continuando mejorando en el servicio, ¿no? Y creando nuevas experiencias para el comensal. Yo creo que esos son los retos generales de la industria. Esperemos que la industria siga siendo fortalecida, siga empleando a tanta gente que lo necesita, porque hay un dato que me faltó decir bien importante. Cuando cualquier empresario quiere emprender en México, 2 de cada 5 gente que quiere emprender con un restaurante. Sí. Entonces, no es una empresa fácil, no es algo fácil, muchos abren, muchos cierran, pero de alguna manera todo mundo quiere hacer algo alrededor de la comida. Sí. Y creo que todo mundo es una industria muy querida, y es una industria que todo mundo se siente familiarizado y quisiera estar inmerso en ella. No es una industria fácil, pero bueno, cuando haces las cosas con pasión, con entrega, muchas veces puedes salir bien librado, ¿no? Sí, como tú decías al principio, y no hay que olvidarlo, ¿no? Toda felicidad, y yo te diría también, de repente toda tristeza se vive alrededor de la mesa.
Bien. ¿no? También los momentos más difíciles con una comida parecieran aligerarse Claro. y tolerarse mejor. Jack, no tengo palabras para agradecer tu presencia aquí hoy con nosotros y pues quedamos muy, 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 muy contentos, pero además con mucha curiosidad por saber cómo sigue, ¿no? Sigue desarrollándose esta parte y por favor, regresa pronto. Siempre, siempre a la orden, gracias por la invitación. Y bueno, los esperamos a todos en una mesa, en un restaurante, las puertas están abiertas, apoyemos a los restaurantes y pues gracias, Diana. Gracias. Siempre con mucho cariño. Igualmente, Jack. Gracias. Gracias.